en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 9. Vamos a dar lectura del verso 10 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos todos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 9, verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Verso número 11, léalo por favor. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Verso 13, léanlo. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Dice: así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Verso 17, todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas, sí, de pedazos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta gloriosa noche, nuevamente tu palabra, Señor, va a ser manifestada a tu pueblo. Te pido, mi Rey, que sea tu gracia y tu misericordia en este tiempo, Señor, haciendo notorio su poder, haciendo notorio su misericordia. Concédenos, mi Dios, de tus milagros en esta hora. Que haya arrepentimiento en medio del hombre que ha pecado, que ha ofendido, Señor Padre, tu presencia. Que haya fuerzas en el débil, mi Señor. Que haya sanidad en el enfermo. Apiádate, Señor, mi Dios, de este tu remanente, de esta tu manada pequeña, mi Rey, que tiene a bien, Señor amado, buscar tus atrios. Y que sea, Señor, tu gracia y tu poder llenando y saturando, y al mismo tiempo, Señor, dejando fuera, Señor, todo lo que no te pertenezca. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 9, verso número 10. Retomando, mi querido hermano, la enseñanza así de los domingos anteriores en los evangelios, analizábamos de qué manera Jesús no solamente encomendó a 12, sino también a muchos otros, a 70, la verdad, para que salieran a predicar el evangelio. Estos, dice la Escritura en el versículo 6 del capítulo 9, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando, dice, por todas partes. El poder de Cristo estaba sobre sus discípulos y ellos con esa autoridad hablaban, con esa autoridad predicaban y bajo esa autoridad tenían potestad para sanar todas las dolencias. La Escritura nos dice en el verso 10, vuelto los apóstoles, es decir, luego de que terminaran su labor, le contaron todo lo que habían
hecho. Me imagino que muchos emocionados llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, hemos visto cómo los paralíticos, al poner nosotros nuestras manos sobre ellos, ellos sí dejaron las muletas, ellos dejaron sí toda esa esclavitud que les tenían atados, sus camas, y se levantaban. Otros han de haber venido a Jesús diciéndole: Señor, fuimos ante aquellos que estaban ciegos, pusimos nuestras manos sobre ellos, oramos, y el ciego comenzó a dar gloria a Dios diciendo que veía. Muchos, mis queridos hermanos, debieron haber traído grandes y poderosos testimonios, sí, para que Jesús, sí, también se contentara con la labor que ellos habían hecho. Pero algo muy particular de este texto del capítulo número 9, verso 10, dice el Señor que luego de que ellos contado todo lo que habían hecho, dice el Señor, y tomándolos se retiró dice aquí, aparte, a un lugar desierto. Y determina la región de la ciudad llamada Betsaida. Amados, sí, qué importante. No solamente es realizar la obra del Señor, ya que es una ordenanza de hecho para la iglesia. Es de vital importancia hacer lo que el Señor nos ordena fuera de estas cuatro paredes. Es decir, pregonar el evangelio, predicar la palabra, hacer la labor evangelística, asistir donde están los enfermos, visitar a los necesitados, a los presos también dar cobertura, a la viuda dar amparo. Todo esto sí es la base del evangelio. Pero ¿qué hay más allá de las tareas propias que el Señor nos demanda? Amados, Jesús, dice la Biblia en el verso 10, tomándolos se retiró aparte. Está bien, mi amado hermano, salir a hacer la obra de Dios. Es perfecto y meritorio, sí, el tomar esa responsabilidad. Pero eso no puede ser el todo dentro de nuestra vida cristiana. Todo aquel que sirve, todo aquel que da de parte del Señor lo que Él nos ha ordenado, tiene la necesidad, tiene la obligación de tener un momento de comunión con su Señor en la intimidad. No podemos reemplazar la labor, sí, en este caso pública, con la labor, sí, privada, con la labor que debemos de tener dentro de nuestro lugar secreto de oración. Por eso Jesús tenía momentos privados de oración, los cuales si en él se llenaba de fuerzas, de vigor, se llenaba de la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús quiso darle a sus discípulos también la misma directriz, tomándolos a un lugar aparte para que pudieran recobrar sus fuerzas espirituales. Amén. El Señor nos demanda que trabajemos para la obra, pero el Señor también nos demanda que nos llenemos de su presencia, porque el que nada tiene, tampoco nada ha de poder dar. Para poder dar necesitamos llenar nuestro espíritu de su presencia, y eso solamente lo vamos a lograr cuando intimemos, cuando tengamos un momento a solas con el Señor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en el versículo número 10, tomándolo sí aparte, sí se retiró a un lugar desierto. Cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo número 6, acompáñeme por favor. Luego, sí, de que Jesús hubiese dado primeramente asistencia a quienes, a sus discípulos, nos declara el Señor, verso número 1, es un pasaje paralelo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, y dice la región, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía, ¿en quiénes? En los, dice ahí, en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus
discípulos. Y estaba, dice la Escritura, cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, luego de que Jesús hubiese atendido las necesidades espirituales de sus discípulos, ahora el Señor se destina o se orienta o enfoca a llenar las necesidades de las masas. Recuerde ese orden en Dios. Primero debe llenarse usted del Señor para que pueda saciar las necesidades de su prójimo. Amén. No pretenda, mi querido hermano, siempre dar y dar o estar siempre de alguna manera tratando de ayudar a los demás sin usted haberse llenado primero de su Dios. Amén. Diría yo a manera de paráfrasis, utilizando simplemente un ejemplo: no se puede llenar la gasolina de otro carro si mi propio vehículo no tiene combustible. Amén. Usted tiene en Dios que llenar su alma de la presencia del Espíritu Santo en intimidad, en oración, en búsqueda, en ruego. Que lleno usted, entonces podrá también llenar con la ayuda del Señor la vida de los demás. Una vez hecho esto, dice la Escritura en el verso número 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí ¿con quiénes? Con sus discípulos. Si retornamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 9, verso 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y él qué hizo por su parte? Él les recibió, dice el Señor, y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amado hermano, el Señor sabe, y aquí yo quiero enfocarme a manera así de enseñanza. El Señor sabe, dice la Biblia, quién necesitaba ser curado o ser sanado. Si bien es cierto, muchos pueden venir a los pies de Jesús, no necesariamente Jesús está en la obligación de dar a todos los que vienen a Él sanidad. Él sabe a quienes proporcionar sanidad y a quienes reservarse de no hacérselo, pero lo hace con un propósito. Recuerde, mi amado hermano, que Dios a cada uno le da conforme a su misericordia. Amén. Si tú de pronto ves en las masas mucha gente enferma, no puedes, mi querido hermano, irte desanimado al ver que uno recibió un milagro y el otro volvió a su casa tal como había venido. Debemos de entender que eso se encuentra en la soberanía ¿de quién? En la soberanía del Señor. El Señor sabe a quién sanar y el Señor sabe a quién se abstiene de sanar. Pero ¿acaso por ello dejará de ser Dios? No, mi amado hermano. Dios es soberano. Él hace conforme Él quiere. Si el Señor quiere sanarte, te sanará. Y si el Señor quiere reservar su sanidad para otro momento o para otro individuo, da gloria a Dios, porque la mano del Señor nunca se equivoca. Él, recuérdalo, no pone carga en tu vida que tú no la puedas soportar. Amén. Bajo esa soberanía, mucha gente venía a Él para ser curado. Pero dice en el verso número 12... Pero el día comenzaba a declinar y acercándose ¿quiénes? Los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos, dice la Escritura, ¿en qué? En un lugar desierto. Ahora, todo lo que los discípulos del Señor propusieron a Jesús, a la verdad era lógico. Mucha gente estaba la Escritura dice, en un lugar apartado, y el día estaba por declinar. El día estaba oscureciendo. Mas sin embargo, los discípulos de manera razonable le dicen a Jesús: Señor, ya envíalos, es tarde y esta gente necesita alimentarse. Pero, mi amado hermano, el Señor quería glorificarse. El Señor quería hacer un milagro. Y el Señor, frente a ese milagro, estaba básicamente direccionado no a la multitud, estaba enfocándose en la vida de sus propios
discípulos. Jesús quería marcar por medio de esta escena la vida de sus discípulos, enseñándoles que ellos tenían que tener compasión de la gente y no solamente preocuparse por las necesidades espirituales, sino también por sus necesidades físicas o materiales. Recuerde, mi querido hermano, que el evangelio del Señor no solamente viene a salvar el alma del hombre, sino también su espíritu y aún traer a su cuerpo sanidad. Y muchos, mi amado hermano, si necesitan recibir milagros, de pronto no de una curación, sino de que tú vayas a su hogar, lleves de pronto algo en tus manos y puedas contribuir, sí, con la alacena de la familia, de tu amigo, de tu hermano, de tu prójimo. Dios puede ser glorificado también con la ayuda social que tú puedas hacerla en el nombre del Señor. Amado hermano, si tú me dices a mí, pastor, yo no tengo con qué ayudar, no tengo que comprarle a mi hermano o a mi prójimo para ayudarlo, a mi querido hermano, tus oraciones son una gran, diría yo, un gran armamento para la vida de tu prójimo, pero también tu cuerpo puede prestarse para ayudar a tu prójimo. Si ves a tu hermano enfermo, si ves a tu hermano debilitado, bien puedes tocar su puerta y decirle, hermano o hermana, o aún amigo o extraño, dime en qué te puedo servir. ¿Tienes ropa sucia? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres que te ayude a lavar? ¿Quieres que en este día yo me entre contigo en la cocina y prepare tus alimentos? Dime cómo puedo hacer el bien por ti. Amados, no hay pretexto para hacer, sí, en este caso el bien. La Escritura nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Podemos ayudar, mi amado hermano, al prójimo. La Biblia lo declara de esa manera y lo hizo Jesús, no necesariamente con gente cristiana, con gente convertida. Simplemente llegó a tener compasión de todo ese pueblo que venía hacia él. La Escritura nos dice en el verso número 13, Él les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, dadles vosotros de comer. Amén. Dadles vosotros de comer. Algo interesante, mi querido hermano. Jesús sabía, sí, muy bien, que la cantidad que tenían no habría de abastecer para la multitud. Pero lo que asombra más es la respuesta de los discípulos. Cuando el Señor le dice a los suyos, a esos 12, denle de comer a esos 5,000, ellos inmediatamente reaccionaron. ¿De qué manera? Mira lo que dice el verso 13. Y dijeron ellos, no tenemos. Amén. Y no era que no tenían. Tenían, pero tenían para saciar solamente su propia necesidad. Amado hermano, sí, yo entiendo que a veces hacer el bien, sí, es no solamente algo gratificante, pero mi querido hermano, a veces es necesario hacer algo más allá de nuestras fuerzas. A veces es necesario, como dice la Escritura, sí, en muchos escenarios bíblicos a manera de paráfrasis, sí, hay que descolocarnos por un tiempo. A veces es necesario dejar de comer uno para dar de comer al prójimo. Y ahí, parece mentira, se activa el poder de Dios porque nos movemos en fe y en esa fe Dios comienza a hacer maravillas. Recuerda a la viuda de Serepta de Sidón, cuando Elías visita su casa. Esta mujer tan solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina en la tinaja. Era una mujer humilde, una mujer pobre que estaba simplemente preparando lo último para ella y para su hijo. Y cuando llegó el profeta, el cual Dios había enviado, ella tuvo que dejar de comer, ella y su hijo, para darle de comer al siervo de Dios. Esa acción hizo que la mano de Dios se moviera y esta mujer tuviera alimento durante todo el tiempo de escasez. A veces, mi amado hermano, es necesario, sí, sacrificarnos, descolocarnos de nuestras comodidades para que otros también puedan disfrutar de la bendición, absteniéndonos muchas veces de aquello que más nos agrada.
¿Cuántas veces, mi querido hermano, sí, el Señor te ha presentado oportunidades para servir y tú primeramente has visto tus propias, digo yo, tus propios intereses, cubrir tus propias demandas y has dejado esperando a tu prójimo en la puerta? Mis amados hermanos, cuando el Señor les dice en el verso 13, Él les dijo: dadle vosotros de comer, ellos le dijeron inmediatamente: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Es decir, sí hay, pero no alcanza. Sí hay, pero no alcanza. La respuesta correcta hubiese sido: hay 5 panes y 2 peces, sí, y esto vamos a dar. Amado hermano, el Señor los estaba probando. Si usted me acompaña a un pasaje paralelo, vueltos por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan en el capítulo número 6. Verso 5. Dice el Señor: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿con qué objeto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos pone a prueba? ¿Cuántas veces el Señor, es decir, nos da la oportunidad para hacer el bien? Recuérdalo, el Señor solo busca de nuestra parte disposición, porque a la larga quien se encarga de bendecir, quien se encarga de mover lo que es para ti imposible y hacerlo posible, sigue siendo Él. El Señor solo quiere gente dispuesta para que le obedezca. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe tus limitaciones, mi querido hermano. Dios sabe sí, cómo tú amaneces, qué te metes en la mañana como desayuno, qué te llevas a la boca como almuerzo y si te acuestas o no merendando. Dios lo sabe. Pero aún en tus limitaciones, Dios muchas veces te ordena hacer cosas simplemente para probarte. Y tú tienes que entender que toda prueba que Dios nos pone es para evaluarnos, para saber si nuestro corazón está conforme al corazón de nuestro Dios. Frente a eso, mi amado hermano, sí, no hay prácticamente cómo sí, decirle no al Señor. Verso 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió, y mira, no es que no había, había, pero responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, sí, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: haced recostar ¿a quién? Es decir, dispónganse a ponerlos listos para recibir la bendición. Amados, muchos de nuestras amas de casa cristianas han visto la mano de Dios en esto. Muchos, sí, ustedes son creo yo, una prueba fehaciente de que cuando muchas veces pareciera ser que no va a alcanzar, Dios multiplica. Dios multiplica. Muchas veces yo he escuchado testimonios de hermanas que dicen: hermano, no había, yo le aseguro que no había, sí, para comer todos en casa, e inclusive ese día que no había, hasta visitas cayeron. Pero yo no sé, muchas dicen, yo me fue a cocinar, yo no sé qué pasó, el arroz era menguo, había poco, no había ni una libra, pero el Señor multiplicó los granos. El asunto es que todos comieron y hasta sobró. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estuvo ahí para probarte, mi querido hermano, para probarte. En el verso 10 dice: y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Esto sin contar mujeres y niños.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre quienes. ¿A quiénes utilizó para poder ejercer este milagro? ¿A quiénes? Entre, dice ahí, sus discípulos. Asimismo, ¿qué les dio? Los peces, cuanto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, que mi bendición si no es para desperdiciar, sino más bien para aprovecharla. Amados, este milagro el Señor hizo con sus discípulos. Vuelvo y repito, el Señor no solamente quiere que compartamos lo espiritual. El Señor necesita que su pueblo, siendo aún, pobre por así decirlo, o limitado, el Señor nos quiere con corazones abiertos. Amén. Esto no implica si es que tienes dinero o no en el bolsillo. Esto implica que si tienes la voluntad de querer hacerlo. El Señor no viene necesariamente a meterte la mano al bolsillo y decir: toma, saca de tu bolsillo $1 y dale a alguien. Amado hermano, esto se trata de poner tu corazón en el corazón de Dios. No importa si de pronto te quedas con 50 o 25 centavos. La satisfacción y la bendición de haber contribuido en el reino de Dios, haciéndolo en el nombre de Jesucristo, es una complacencia que nadie la va a quitar de tu vida. Esas son las experiencias que marcan la diferencia entre un cristiano de etiqueta y un cristiano verdadero. Entre un cristiano que solamente aparenta ser cristiano por fuera y entre aquel que de pronto ni siquiera tiene Biblia, pero demostrando el amor de Dios, compartiendo lo que el Señor le ha dado. Un hombre puede reconocer que el amor del Padre está en esa vida que le ha ayudado. Amados, no cerremos nuestros corazones con nuestro prójimo. No cerremos nuestras billeteras con nuestro prójimo. Mira que no te estoy hablando de que debes de diezmar en la iglesia ni que debes de ofrendar en la iglesia. Eso es otro punto a tratar. Estoy directamente tratando un tema en el cual el Señor quiere que tu corazón también se abra así a aquellos que viven cerca de ti. A quienes viven como tus amigos, como tus vecinos, como tus compañeros de trabajo. Mis queridos hermanos, nuestro evangelio no puede llegar tan solamente de palabra, sino también de obra. Acompáñame a la carta de Santiago. Luego del libro de los Hebreos. Carta de Santiago. ¿Lo tienen? En el capítulo número 2. Si por favor los niños me lo sujetan, les agradecería. ¿Lo tienen? Verso 14. Santiago 2, verso 14. Hermanos míos. Mire que el Señor le habla ¿a quién? A los inconversos, a los incrédulos. ¿A quiénes les está hablando? A la iglesia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, o de qué les servirá si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ¿qué cosa? Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias. ¿Para qué, mi querido hermano? Es decir, que cuando viene en necesidad tu hermano te dice: hermano, hoy no he almorzado, no hemos hecho, no ha habido para la merienda, no ha habido para el desayuno. Y tú reconociendo que tienes algo, no te digo que tienes todo para suplir, pero tienes algo con que ayudar, algo con que contribuir, y simplemente le dices: hermano, vamos orando. Y le pones hasta la mano en el estómago y dices: Señor, llena en el nombre de Jesús este estómago.
Amado, la fe en ese sentido es nula. No sirve. Lo ideal sería en el nombre de Jesús poner la mano sobre ¿qué? Sobre tu nevera, sobre tus productos comprados y decir: Señor, de aquí yo le reparto a mi hermano, porque tú como me has provisto hoy, mañana también me proveerás. Pero mi hermano hoy come junto a mí porque tengo que demostrar la verdadera fe del cristiano. ¿Me estás entendiendo? Así dice el verso número 17. Así también la fe, si no tiene, ¿qué cosa? Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago les dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Tú crees, dice el Señor ahí, sí, que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Avanzo en el versículo, sí, número 24. Dice el Señor: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por las obras, y no solamente por la fe. Mira, Cristo nos limpió a nosotros. Sí, y usted acepta el sacrificio de Jesús, ¿por qué? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Pero el Salvador, para poder hacer efectiva la fe, tuvo que ofrecer su cuerpo con obras. Asimismo nosotros con nuestro prójimo. Si tú hablas del amor de Cristo, tienes que demostrar el amor de Cristo, sí, haciendo obras. No que las obras te ensalcen delante de Dios, pero lo que tú haces por medio de Jesús con tu prójimo, con tu hermano, con tu familia, dará un realce especial a que el evangelio no solamente es de palabras, sino que consiste también en poder de Dios. Amén. Fundamentado en eso, mi querido hermano, para concluir, acompáñame por favor al evangelio de Lucas. Capítulo número 9. Verso 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y dice el verso 17, y léelo conmigo por favor. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Cuando tú das en el nombre del Señor, no va a escasear lo que das. Lo que, amado hermano, lo que tú das al pobre, dice la Biblia, el que da al pobre presta a Dios, y el bien que ha hecho le será nuevamente, sí, otorgado, le será dado. Amén. Pero no lo hagas para que el Señor te lo dé. Hazlo, mi querido hermano, de acuerdo al corazón del Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, agradecido estamos, mi Señor, por tu palabra. Yo sé, oh Dios, que muchas veces tú nos das la oportunidad de servirte en esta área, el poder ayudar a nuestro prójimo, Señor amado. Padre, pero ahora entiendo que esa oportunidad que tú me das no puede ser desaprovechada. Ayúdame, otórgame, Señor amado, un milagro, una nueva oportunidad para poder reflejar el amor de Cristo de una manera visible, mi Señor. Señor amado, concédeme en este tiempo el poder, Señor, contribuir con los más necesitados. Señor mi Dios, y que sea el reino de Cristo Jesús
engrandecido, mi Dios, por medio de este instrumento, Señor, mi vida. Padre, porque yo sé que todo lo que hago, Señor, en tu nombre, Señor, recibirá recompensa en esta tierra y allá en los cielos, recompensa eterna, para la gloria de tu nombre. Amén. Ahora, mis amados,